9. Revalorización de las hierofanías. Hemos visto que todo lo extraordinario, lo grandioso, lo nuevo, puede convertirse en hierofanía, puede ser considerado, dentro de la perspectiva espiritual de los primitivos, como una manifestación de lo sagrado. Los condes de Tanganica reconocen un ser supremo, Kiala o Lesa, el cual, al igual que todos los seres supremos africanos, está dotado del prestigio del Dios celeste, creador, todopoderoso y justiciero. Pero Lesa no se manifiesta solo por epifanías uránicas, abro comillas. Todo lo que es grande dentro de su especie, como un buey muy gordo o un macho cabrío grande, un árbol inmenso o cualquier otro objeto que imponga por sus grandes dimensiones, toma el nombre de Kiala, lo cual puede significar que Dios elige su domicilio temporal en esos objetos. Cuando una fuerte tormenta azota y enfurece las aguas del lago, se dice que Dios anda por la superficie del agua. Cuando el fragor de la catarata resulta más impresionante que de costumbre, se dice que es la voz de Dios que llega hasta nosotros. Los temblores de tierra se deben a su potente pisar, y el rayo es Lesa, es Dios que ha bajado encolerizado. A veces también Dios entra en el cuerpo de un león o de una serpiente, y bajo esta forma se mueve entre los hombres para espiar sus actos. Cierro comillas. La adoración de la naturaleza, Robert Fraser. Así también, entre los Shillooks, el nombre del ser supremo, Huok, se aplica a todo lo milagroso o monstruoso, a todo lo extraño, a todo lo que un Shillook no puede comprender. En estos ejemplos se trata de una valorización de las hierofanías elementales y de las cratofanías fulgurantes por integración en la epifanía del Ser Supremo. Se valoriza lo insólito, lo extraordinario, lo nuevo en el plano religioso como modalidades de Lesa o de Huok. Por el momento, no nos proponemos un análisis estratigráfico del fenómeno, lo cual nos llevaría a precisar su historia, a determinar si la creencia en un ser supremo ha sido anterior a las hierofanías de lo extraordinario o viceversa, o si ambas experiencias religiosas se han realizado concertadamente. Lo que nos interesa es el acto religioso de la integración de las hierofanías elementales en la epifanía del Ser Supremo, variante de la idolatría, es decir, de esa perspectiva generosa que considera los ídolos, los fetiches y las huellas físicas como una serie de incorporaciones paradójicas de la divinidad. El ejemplo es tanto más instructivo cuanto que se trata de pueblos africanos de los que podemos impunemente suponer que no han sido objeto, en forma decisiva, del trabajo de sistematización de teólogos y místicos. Podríamos decir que es un caso espontáneo de integración de las hierofanías elementales en el concepto complejo de ser supremo, personal, creador, todopoderoso, etc. El segundo ejemplo nos mostrará el esfuerzo de una hermenéutica refinada para justificar la actitud idólatra. La escuela mística india Vaishnava llama arca, homenaje, a todo objeto material que el pueblo venera desde hace siglos, la planta tulasi, las piedras salagrama o los ídolos de Vishnu, y en consecuencia los considera como epifanías del gran Dios. Sin embargo, los místicos y los teólogos interpretan esta epifanía paradójica como un momento de la dialéctica de lo sagrado que, aunque eterno, absoluto y libre, se manifiesta en un fragmento material precario, condicionado, etc. Esta incorporación de Vishnu en una salágrama o en un ídolo tiene en la doctrina Vaishnava un fin soteriológico. En su gran amor por los hombres, la divinidad se manifiesta adoptando el ser degradado de aquellos. Tiene también, sin embargo, un sentido teológico. La incorporación de la divinidad revela que ésta es libre de adoptar cualquier forma, de la misma manera que lo sagrado, por su condición paradójica, puede coincidir con lo profano sin anular su propio modo de ser.
Lokacharya subraya esta paradoja admirablemente. Abro comillas. Aunque omnisciente, Vishnu se muestra en las arcas como si careciera de conocimiento. Aunque es espíritu, se muestra como si fuese material. Aunque es el Dios verdadero, se muestra como si estuviese a disposición de los hombres. Aunque es todopoderoso, se muestra como si fuera débil. Aunque nada le falta, se muestra como si necesitara cuidados. Aunque inaccesible a los sentidos, se muestra como tangible. Cierro comillas. Se dirá sin duda que se trata en este caso de la interpretación de un hecho religioso arcaico y popular llevada a cabo por un místico teólogo, pero que en sí mismo este hecho estaría muy lejos de revelar todo lo que el místico y el teólogo ven en él. No sabríamos decir si esta objeción, tan sensata en apariencia, está justificada. Es verdad que los ídolos de Vishnu son cronológicamente anteriores a la teología y a la mística elevada de un Lokacharya. Es también verdad que el devoto de un poblado indio adora un arca sencillamente porque considera que en ella está incorporado Vishnu. Pero la cuestión está en saber si esa valorización religiosa del ídolo, considerado como algo que participa en una u otra forma de la esencia de Vishnu, no dice lo mismo por el simple hecho de ser la valorización religiosa de un objeto material que la interpretación de Lokacharya. En definitiva, el teólogo no hace sino traducir en fórmulas más explícitas lo que está implicado en la paradoja del ídolo y de cualquier hierofanía, que lo sagrado se manifiesta en un objeto profano. En definitiva, pues, toda hierofanía, incluso la más elemental, revela esa paradójica coincidencia de lo sagrado con lo profano, del ser y el no ser, de lo absoluto y lo relativo, de lo eterno y el devenir. Un místico y un teólogo como Lokacharya no hace sino explicar para sus contemporáneos la paradoja de la hierofanía. Dicha explicación tiene evidentemente el sentido de una revalorización, es decir, de una reintegración de la hierofanía en un nuevo sistema religioso, porque la verdad es que la diferencia entre el arca y la hermenéutica de Lokacharya se reduce a una diferencia de formulación, de expresión, a que la paradoja de la coincidencia de lo sagrado con lo profano se expresa en el caso del ídolo en forma concreta y en forma analíticamente descriptiva en el caso de la hermenéutica verbal. De hecho, esta coincidencia sagrado-profano representa una ruptura de nivel ontológico. Toda hierofanía implica esta ruptura, porque toda hierofanía muestra, manifiesta la coexistencia de las dos esencias opuestas, sagrado y profano, espíritu y materia, eterno y no eterno, etc. El hecho de que la dialéctica de la hierofanía, de la manifestación de lo sagrado en objetos materiales, siga siendo objeto de una teología tan elaborada como la de la propia Edad Media, prueba que continúa siendo el problema cardinal de todas las religiones. Podría incluso decirse que las hierofanías, todas, no son sino prefiguraciones del milagro de la encarnación. Cada hierofanía no es sino un intento fallido de revelar el misterio de la coincidencia hombre-Dios. Occam, por ejemplo, no duda en escribir, abro comillas, es un artículo de fe que Dios asumió la naturaleza humana. No incluye contradicción de que Dios deba asumir una naturaleza asesina. Con igual razón, puede asumir piedra o madera. Cierro comillas. Por consiguiente, la morfología de las hierofanías primitivas no aparece en manera alguna como absurda dentro de la perspectiva de la teología cristiana. Dios disfruta de una libertad que le permite adoptar cualquier forma, incluso la de la piedra o la de la madera. Evitando por el momento el término Dios, traducimos, lo sagrado se manifiesta bajo cualquier forma, incluso la más aberrante. En definitiva, lo paradójico, lo ininteligible, no es el hecho de la manifestación de lo sagrado en piedras
o en árboles, sino el hecho mismo de que se manifieste y por consiguiente se limite y se haga relativo. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.